vamos a trabajar con un material de la autora Paula Carlino, quien trabajó este tema de la alfabetización académica, viene trabajando ya hace muchos años. En el extranjero también, Reino Unido, Estados Unidos, vienen trabajando esta temática. Y bueno, vamos a ver este tema en esta clase. Objetivos. Dice, comprender los alcances del concepto de alfabetización académica. Comprender. Es un verbo que me está indicando una operación cognitiva que es disponerme a entender, digamos, ¿qué puedo entender de esto? Y el segundo objetivo, identificar características relacionadas sobre qué es y qué no es la alfabetización académica. Una cosa es el concepto de una palabra, de una expresión, y otra es la definición, como verán acá. El contenido es la definición de lo que es la alfabetización académica. Cuando definimos un término, estamos dando características de ese término. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué propiedades tiene, etcétera? Y el concepto es elaborar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en el caso bueno, ¿qué es la alfabetización académica? No vamos a estudiar de memoria una definición. Eso es otra cosa. Ahora vamos a tratar de entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la alfabetización académica. Hola, profe, disculpe. Hola. Dicen mis compañeros si le puede aceptar, por favor, porque no están pudiendo ingresar. Bueno, sí, está bien. Hay todavía espacio, así que tienen... Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, a ver, ¿qué es la alfabetización académica? Carlino presenta, ustedes cuando vean el material, vean la bibliografía, presenta, digamos, tres características en la definición. La primera es esta. Dice, conjunto de nociones y estrategias necesarias, todo esto, después vamos a conversar, para participar en, dos flechitas acá que me indican dónde voy a participar. En la cultura discursiva de las disciplinas y en las actividades de producción y análisis de textos requeridos en esas disciplinas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el para qué de todo esto? Aprender en el nivel superior. Es decir, disponerme para aprender en el nivel superior. Volvamos acá. ¿Qué quiere decir conjunto de nociones y estrategias? Esta ahí me está sumando dos cosas. Nociones por un lado, estrategias por otro. Y dice Carlino, necesarias. ¿Cómo interpretan ustedes esta expresión acá? A ver si conversamos, intercambiamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Recién pude entrar porque tuve un problema con el link, profe. Ah, bueno, está bien. A ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué interpretan de esta expresión conjunto de nociones y estrategias necesarias? ¿Qué interpreto? Sí.
Después dice, bueno, para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, ¿ves? En esto, pero vamos a trabajar esto acá. ¿Qué es una noción? ¿Y qué es una estrategia? Y Carlino dice un conjunto de nociones y estrategias. ¿No sería idea? Claro, una idea. Saberes previos. Bien, saberes previos, ideas, pues sí podemos utilizar la palabra ideas. Conocimientos, puede ser, profe. Conocimientos, esa también. Recursos. Bien, ¿qué recursos? ¿En relación con estrategias sería? Claro, sí. Ujú. Bien. Un conjunto de ideas y estrategias necesarias. Quedaría mejor un conjunto de conocimientos. Sí. Que nos ayudan a actuar cuando es necesario también. Bien, ahí cuando dijiste nos ayudan a actuar, hay una referencia a esto, ¿verdad? A las estrategias. Sí, a estrategias. A estrategias. Los deportes, por ejemplo, los jugadores de básquet, de fútbol, emplean estrategias. ¿Quiénes son, en realidad, quién vendría a ser? ¿El director técnico? Ustedes que saben más de todo esto. Sí, profesora. Claro, sí. El director técnico es el que piensa estrategias para un partido. Estrategias, formas de cómo puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo, Lorena? Estrategias o formas de cómo expresar, digo. Puede ser. Cómo sobrellevar esa Exacto. actividad o Bien. ¿De qué manera van a jugar? Pensando en un partido. Bien. Entonces ahora es estrategias necesarias. Y de qué manera ustedes, como estudiantes que inician una carrera en el nivel superior, es decir, qué estrategias van a emplear o van a adquirir para poder participar en esta cultura académica del nivel superior. ¿Y por qué todo esto? Carlino dice, para participar en esto, la cultura discursiva de las disciplinas. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de los modos de qué manera se lee y de qué manera se escribe en las disciplinas, en las materias, en las asignaturas. Ustedes ya están teniendo clases, ya han tenido algunas clases, y van captando, van metiéndose de a poco en esa cultura discursiva de, por ejemplo, anatomía funcional, psicología educacional, pedagogía. Ya vamos teniendo una noción, sería, ¿no? Exactamente. idea sería entonces. Sí. Profe, Entonces, sí. disculpe, unos compañeros me están diciendo que no pueden entrar más. Creo que porque está lleno el Meet. Sí, ya se completó el cupo de la plataforma. Me preguntó que si se va a poder ver la clase en otro lado después o qué. Sí, yo voy a subir esto al aula, el enlace. Ah, bueno. Profe, puede ser también que nosotros, como estamos ahora haciendo clases virtuales y también presenciales, en la parte virtual tenemos todo lo que sea teoría, y las estrategias puede ser a la hora de ir al juego, o como la forma en que aprendemos cada disciplina. Sí, exactamente. Exactamente. Sumado a todo esto, ¿verdad? Como bien decís, lo de la virtualidad. Es decir, no es solamente los conocimientos que hay que ir adquiriendo, las estrategias necesarias para aprender en las distintas asignaturas, a todo eso hay que sumarle las clases en esta situación de virtualidad. Está perfecto. Bien. Entonces, para participar en las disciplinas y poder trabajar, leer, interpretar los textos de cada una
de las materias, que son totalmente distintos. Después vamos a ir viendo. Bien, avancemos. Dice Carlino además que cuando hablamos de alfabetización académica nos referimos a esto acá. A prácticas del lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior. Acá me faltó ámbito. Prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico superior. Prácticas de lenguaje. Cuando hablamos de esto es lectura y escritura. Son las dos prácticas del lenguaje. Cuando leemos es un tipo de práctica y cuando escribimos es otro tipo de práctica. Siempre estamos escribiendo y leyendo. Ustedes lo han hecho durante los años de la secundaria, durante los años de la primaria. Nada más que ahora es distinto. Van a leer otros textos, son textos académicos. En la secundaria, por ejemplo, no hay textos académicos. En el nivel medio, en la escuela secundaria, hay manuales. Manuales elaborados por algunos, autores, ¿verdad? Pero están pensados para ese público, para esos destinatarios. Estudiantes de nivel medio. Entonces tienen un manual de química, un manual de geografía, un manual de historia, textos, actividades, lecturas. Acá no. Acá hay textos académicos. Se van a encontrar con capítulos de libros. ¿Quiénes escriben los libros? Especialistas en cada área. Ya no hay un manual. Puede ser un material de cátedra, es decir, por ejemplo, ahora en esta etapa de virtualidad estamos elaborando, por ejemplo, las filminas, es un material de cátedra, una hoja de ruta, un material de soporte para la lectura, es un material de cátedra, artículos de revistas especializadas, de temas específicos de la carrera, de las distintas materias, las consignas de parciales, trabajos prácticos, etc. ¿Y qué se escribe? Textos del género académico de formación. Por ejemplo, exámenes parciales finales, trabajos prácticos, monografías, informes. Como verán, respecto del nivel secundario, ha cambiado mucho. Es decir, lectura y escritura, pero en otro nivel. Prácticas de lenguaje y pensamiento, dice Carlino. Esto de la alfabetización académica. Y acá yo agregué esto, ¿de qué manera pensamos o cómo activamos el pensamiento? Dice uno, si tenemos que pensar, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Cómo generamos pensamiento? Con esto, con palabras operativas. Por ejemplo, si yo les digo, analizar, describir, narrar, sintetizar, son verbos que me indican una actividad del pensamiento. Palabras operativas, es decir, operaciones discursivas. Otros autores lo llaman técnicas de trabajo intelectual. Es decir, palabras que me están indicando una acción, algo que tengo que hacer. ¿Qué otras palabras operativas pueden nombrar como ejemplo? Yo les nombré analizar, describir, sintetizar. ¿Cuál otra puede ser? Resumir. Interpretar. Sí, bien, Razonar puede ser, profe. sí. ¿Cuál otra? Clasificar. Clasificar, perfecto. Comparar. Comparar. Ujú. Comprender, dijo, profe. Diferenciar. Por ejemplo, ahí, comparar y diferenciar. ¿Sí? Si yo comparo, ¿qué es lo que estoy haciendo?
¿Cuál es la actividad que voy a realizar si tengo que comparar? Buscar similitudes. Y, bien, similitudes y Diferencias. diferencias. Exacto. ¿Y si el verbo de la consigna dice diferenciar solamente? Buscar las Solamente la diferencias. diferencia. Claro. Entonces, el verbo, la palabra operativa, la operación discursiva, que encabezan las consignas, es muy importante entender qué significa para poder realizar la actividad que me están pidiendo. Bueno, todo esto tiene que ver, es la segunda gran característica que tiene Carlino respecto de lo que es la alfabetización académica. Y la tercera es esta. ¿Qué es la alfabetización académica? Entonces, dice Carlino, es un proceso. Proceso. Vayan pensando a ver qué significa esta palabra proceso. Por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y o profesional. Es un proceso de aprendizaje. Vamos teniendo de a poco la carrera desde el primer año hasta quinto. Bien, bien. Creo que te da a entender como que tenés que tener un proceso para vos poder llegar a enseñar a demás personas. Sí, un proceso de, por ejemplo, ustedes van a tener una carrera de 5 años. Un proceso de formación puede ser. Sí. Como un proceso de conocimientos para después nuestros mismos conocimientos aportar a quien vamos a enseñar. Bien. Entonces, miren acá. Bien las participaciones. Alfabetizarse académicamente implica años de estudio. Ustedes van a cursar esta materia que se llama así, ¿verdad? Alfabetización académica. Pero es una materia. Una materia en primer año la aprueban y listo, pasan, la acreditan y ya está. Pero van a seguir alfabetizándose académicamente en cada una de las asignaturas que cursan. ¿Se entiende? ¿Explico con esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, es decir, no es que si ustedes aprueban esta materia, listo, ya están alfabetizados académicamente. No. Después vamos a ver por qué ese no. Los años que les lleve la carrera, esos años van a ser de alfabetización académica en la vida de ustedes como estudiantes. Llegado el momento, cuando se reciban y tengan su título, van a pertenecer a la comunidad profesional, a la comunidad de los profesores, las profesoras de educación física. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, este era el material, esto que estamos dando es el material ese que estaba ya en la plataforma, sería en su aula, ¿no? Sí, yo ya subí el material. Yo saqué la clase pasada de ese material. Profe, disculpe que la moleste. Sí, Valeria. Yo volví a ingresar, ingresé hoy bien temprano, pero se me cortó el wifi de vuelta y no podía ingresar otra vez porque ya estaba lleno. Ahora pude, no sé cómo. Qué bueno. Le aviso, por si me llamó, no sé. Si... No. Por suerte pudiste ingresar. Bueno, avancemos. A ver acá. Dice Carlino, la fuerza del concepto de alfabetización académica. Así tal cual, con esas palabras, la autora trabaja este concepto en el segundo párrafo. Son 4 ideas. Cada uno de estos verbos
esta es una frase verbal, poner de manifiesto, un verbo advierte, cuestiona y objeta. Bien. A ver, los dejo ahora que ustedes lean cada una de estas ideas y después vamos a comentar, a ver, qué interpretan, qué entienden de la que ustedes quieran acá. ¿Leemos, no, profesora? Sí, O- lean para ustedes mismos, cada uno en su casa, mirando la pantalla, y dentro de un ratito, es decir, elijan algunas o lean todas, y después elijan alguna con la que quieran comentar. ¿Qué entienden de lo que dice la autora? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Elijan la que ustedes quieran. Profe, ¿Qué Sí. teníamos que decir? en la primera que dice poner de manifiesto sería como visibilizar, lo que yo interpreto sería visibilizar los modos de lectura y de escrituras. Ujú. ¿Y cómo termina la frase acá, César? ¿Está bien? Visibilizar, está perfecto. Y que no ¿Qué son pasa iguales en con todos los los modos ámbitos. de lectura y escritura? Por ejemplo, no es lo mismo leer un cuento que sentarse a estudiar una materia, ¿no? Bien, Exacto, porque hay distintos textos, por ejemplo, y también hay modos de escribir y modos de hablar, por ejemplo. De Y hay, interpretar el texto que estemos hay leyendo. distintos conectores. sí, los conectores son herramientas en cuanto para la escritura, ¿verdad? Bien. Entonces, dice, vamos a utilizar el verbo de César, dice, visibilizar, es decir, poner de manifiesto esto acá. Los modos de leer, las maneras de leer y escribir no son iguales en todos los ámbitos. ¿Cuál podría ser un ámbito? Les pregunto. Y cuando se buscan información o quieren formar una comunicación para comunicar alguna información, porque no para todos los ámbitos son iguales, eso entiendo yo. Claro, no todos. No, ¿Cuál puede podría- ser ámbito escolar, ámbito universitario, una cosa así. Sí, bien. Son distintos. Son distintos ámbitos. Sí. Entonces Entre la manera de materias y escribir materias cambia. también. Las materias también. Ujú. Yo Son lo entendía como más en personas, en nosotros mismos. de otras personas. Sí, en los ámbitos de las personas que tengan. Bien, está bien, pero también si vamos a pensar en nosotros, es decir, piensen en ustedes Profe. mismos. Al modo de Profe, expresarse, ¿no puede sería, ser. profe? ¿Cómo, Gonzalo? Al modo de expresarse sería porque, por ejemplo, como dice una compañera, en el ámbito escolar, vos lees y escribís de una forma. En cambio, en nuestro hábito cotidiano, nosotros leemos y escribimos de otra forma, sería. Sí, exacto. Puede ser también, profe, en cuanto a, por ejemplo, recitar una poesía, no es lo mismo que estar leyendo un cuento, por ejemplo. Por ejemplo.
No es lo mismo leer una publicidad en la tele, mirar y leer una publicidad en la tele, que andar por la calle y ver un cartel de una publicidad de un producto. Es decir, uno lee, podemos leer ámbitos totalmente distintos. No es lo mismo leer por placer que leer por estudio. Bien. ¿Quedó entendido esto? Me parece que quedó, ¿verdad? Sí, profe. Acá la segunda dice, advierte contra la tendencia a considerar que la alfabetización sea una habilidad básica que se logra de una vez y para siempre. Eso quiere decir que tengamos cuidado con aquellas personas que piensan que eso es verdad, porque en realidad no es verdad. ¿Cómo? No, no te entendí la primera parte, María. Yo creo que cuando escribe eso se refiere a que tengamos cuidado de pensar eso bueno, de pensar eso. Sería más que nada un consejo, tipo una advertencia o un aviso. Tipo, Claro, a que no tener cuidado. consideremos que es así tal cual lo que Exacto. dice la alfabetización. Está bien eso de que es una advertencia, digamos, ¿eh? Te advierto tal cosa, te aviso, te prevengo. Claro. Para mí es como un aprendizaje, profe, que lo tenemos que mantener a lo largo. Una vez que lo aprendemos, no lo podemos dejar de usar. Exacto, hay que seguirlo trabajando y seguirlo tipo desarrollándolo, porque a medida que pasa el tiempo también aparecen nuevas cosas y nuevos Claro, como conocimientos que que nosotros puede necesitamos ir modificarse ese adquiriendo. concepto. Exacto. Bien, perfecto, es decir, O sea, nosotros que ya somos grandes podemos diferenciar un cuento de un material de estudio. En cambio, hoy un chico de primaria todavía eso no lo aprendió, lo va a aprender cuando sea más grande. uh-huh. Y una vez que lo aprendemos, tenerlo siempre en cuenta. Bien. Pero acá, hablando de la alfabetización académica, Carlino dice, mirá, te prevengo una cosa. Alfabetizarse no es una habilidad básica que se logra de una vez y para siempre. Es decir, conclusión, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar en una actitud de aprendizaje constante. Claro, abierto a que ponerla puede como un hábito. cambiar eso, que puede Uh-huh. Bien. Capacitándose siempre. Mejorar. Claro, lo que va creo yo es como que no nos cerremos en esa idea que la alfabetización es una habilidad básica, sino que dejemos abierto, por así decirlo, porque puede modificarse a lo largo del tiempo. Exacto, Sí. o que no nos quedemos solo con la alfabetización como lengua o literatura, sino que las demás materias también son tipo alfabetizaciones. Exacto. En las demás materias también se van a alfabetizar. Es como que tenés que seguir sumando conocimientos, ¿no? Por así decirlo. Eso mismo, porque dice que sea una habilidad básica, como que ya lo tenemos que tener incorporado para nosotros, que no sea algo diferente o algo que no hayamos hecho. Uh-huh. Es decir, en realidad no es una habilidad básica la alfabetización. Advierte contra la tendencia a considerar, llama la atención, nos previene. Después dice, cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación superior. ¿Por qué les parece que la autora dice esto? Como que nosotros o sea, aprendemos que no desde el comparte la nacimiento idea ya. de aprender. A ver, Luz, y después Que Valeria. nosotros somos seres que aprendemos ya desde el nacimiento, sería. No digamos, desde que entramos al colegio.
sino que desde el nacimiento uno ya es un ser de aprendizaje, creo yo. Sí, está. Porque ahí sí dice Ahora, cuestiona y además dice que es un asunto concluido al ingresar en la educación. Pero Pero- como dice mi compañera, que nosotros todo el tiempo estamos adquiriendo o sea, nuevos conocimientos, aprendiendo algún lenguaje o adquiriendo nuevas Ujú. palabras. Pero acá lo que tenemos que mirar es el verbo. Lo Cuestiona que, la idea. claro, lo que como yo que opino, Es critica, o como, sea, no como que está comparte debatiendo que algo. esa idea de que está, que lo que dice el texto, como que ella no comparte que a ver cómo dice, la idea de que aprender a producir e interpretar el lenguaje Es escrito como es que un lo pone en asunto duda, concluido, profe. como que, claro, o sea, Que lo en hace teoría como nosotros pregunta desde que vamos a también. primaria ya hacemos Bien, ese Sí. proceso de interpretar bien. o producir un texto. Es decir, hay profe, mucho... lo que yo pienso que es como que tenés que interpretar lo que está escrito, o sea, comprender lo que quiere decir el lenguaje escrito. Sí, No, pero Puede ese ser. lenguaje escrito, la interpretación esa, no es que ustedes ingresan en la educación superior y ya lo han aprendido, lo han adquirido. Cuestiona, pone en duda esa idea. Claro, cuestiona y que una vez que uno ingrese al instituto, muchos dejan de, como que dan concluido el aprendizaje y no es así, hay que seguir siempre. Ujú. Cada nivel primario, nivel secundario, nivel superior, tiene sus modos de leer y escribir. Por lo tanto, ustedes ingresan a la educación superior y tienen que aprender las maneras de leer y de escribir de este nivel. ¿El lenguaje técnico para cada materia, profe? ¿Cómo? ¿El lenguaje técnico para cada materia? Sí, exacto. Y después, por último, dice, objeta, acá tengo este verbo, objeción, hago una objeción, que la adquisición de la lectura y la escritura se completen en algún momento. Quiere decir que en un momento cuando que se logra aplicar lo que vos lees y comprendas, se logre traducir en lo que vos escribís y con las palabras correctas y técnicas pertinentes, que así sea. Claro. ¿Y qué significa objetar? Oponer. Bien. Perfecto. ¿Cómo dijo? Oponerse. Ah, oponer. Oponer. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor acá? Se opone, está en contra de creer que la adquisición de la lectura y la escritura se completen en algún momento. Porque se está en un constante aprendizaje, ¿verdad? O sea que en ningún momento terminamos de aprender a leer y escribir, digamos. Exactamente, de eso se trata. Durante toda nuestra vida de estudio, de ejercicio de la profesión, estamos en constante aprendizaje. Miren, si no, lo que significó la pandemia, esto de aprender a dar clases utilizando dispositivos tecnológicos. Nunca nos imaginamos que iba a ser de esta manera. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Podemos ir avanzando? Buenas tardes. Sí, profe. Recién me pude conectar. Buenas tardes. Bueno, escribí tu nombre, tu apellido. Bueno, muchas gracias. De nada. A ver acá, vamos a hacer un recorrido por algunos textos. ¿Qué pueden inferir, deducir de esto que están viendo? ¿Ven bien? Sí. Sí, profe, se ve bien. ¿Alcanzan a leer lo que está escrito acá? Bien. Hola, profesora, disculpe, sin querer corté la llamada. Ah, bueno, por suerte pudiste ingresar. Sí. Bien, a ver, ¿qué pueden inferir de esto que están viendo? ¿Qué tipo de texto es?
¿Cuál es el nombre de este texto? ¿Cuál es Anatomía la para el relación movimiento. que hay entre las palabras y los dibujos? Describe de qué más o menos se va a tratar el libro. Describe del contenido Las que imágenes contiene. acompañan a la introducción del nombre del libro. Claro. ¿En Como qué que el libro sentido lo acompañan? te quiere Cuando decir dice lo que puedes movimiento. hacer, lo que puedes hacer con el cuerpo. Ujú. Claro. Como que va mostrando los movimientos. Y son Bien. ilustraciones, te está mostrando lo que está tratando de decir con el Como que título las del imágenes libro, ¿no? respaldan lo que quiere decir el título del texto. Claro. Bien, Es como una exacto. guía. ¿Es la tapa de un libro? Sí. Sí. Bien, la tapa de un libro. Puede ser la tapa de un atlas también, profe, un atlas del cuerpo humano o un libro de anatomía. Ujú. Y acá dice tomo 1. Claro, es como si fuera como una carátula de ciertos temas, porque dice después introducción al análisis de las técnicas corporales. Ujú. Bien. Estamos, bien. ¿Y la Tomo tapa? uno porque hay varias partes, profe. ¿Cómo, Cristian? No te escuché. Tomo uno porque hay varias partes, hay varios tomos, varios ¿Cómo una? libros. ¿Cómo? Que hay varias Puede haber secuencias. varios tomos, dice él. Ah, está, bien, bien. Sí, sí, hay un segundo tomo. Me indica eso, ¿verdad? Si me dice tomo 1, obviamente hay un tomo 2. Y la palabra, el subtítulo es Introducción al análisis de las técnicas corporales. ¿Cómo interpretan el título? ¿Qué información me está dando el título? Y te está diciendo que te va a enseñar una serie de movimientos del movimientos cuerpo. corporales Como que va a ser, principiantes, digamos. Te analiza Sí, los movimientos. también, como dice introducción, puede ser lo principal de las técnicas corporales. Lo primero que hay que saber sería. Ahí está, eso está mejor. Conocimientos básicos. claro. Ujú, bien. El aparato locomotor. Ujú. Técnicas corporales, ¿verdad? Perfecto. ¿Y esto de anatomía para el movimiento? ¿Cómo lo interpretan? Y porque me imagino que te enseña, tipo, te dice que el brazo se mueve así por tal forma que tiene el cuerpo. Nos puede indicar de qué forma hacer los movimientos, la manera correcta. Sí. Yo opino que te da a conocer la flexibilidad o lo que puedes llegar a hacer con el cuerpo humano. Bien. Perfecto. Esto que acá dice introducción al análisis de las técnicas corporales. Una técnica es eso que ustedes están diciendo. Un movimiento, sí, exactamente. Esto creo que lo puedes relacionar con gimnasia Sí. o con alguna materia que... O con algún deporte. Exacto. Bien. Claro, porque anatomía ya te está diciendo que es la ciencia que estudia tal cosa. Entonces sería que está estudiando los movimientos del cuerpo. Ujú. Bien. Bueno, fíjense todo lo que salió, todo lo que compartieron ustedes, mirando lo que está en esta etapa de este libro. Título, subtítulo y el dibujo. La manera, es decir, tenemos que interpretar, no conocemos el libro, ustedes no lo conocen, ven esto, a partir de ahí estoy interpretando, deduzco, infiero, miro qué significan las palabras. Bien, a ver, otro ejemplo. Bolsonaro gambetea al impeachment, pero no al descontento popular. ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué es el impeachment? Es, ¿cómo se ¿Escucharon dice? esa La palabra? primera plana puede ser de un No. diario también. Puede ser una noticia. Una noticia. Bien, noticia, dijeron diario. Primicia. No, primicia es otra cosa. De la,
como la empresa sería la de la noticia. Sí, el título. El Y acá título de donde dice Ricardo Romero sería como el fotógrafo o porque tiene un lapicito ahí, o el El diseñador, editor. el editor. el periodista. ¿Mm? El periodista que escribió. A ver, miremos el título. Bolsonaro gambetea el impeachment. Impeachment es una palabra en inglés que quiere decir juicio político. Me esquiva el juicio político. Bien, ahí estamos interpretando la palabra gambetea. ¿Vieron que es una palabra que viene de qué ámbito? Del fútbol. Del fútbol. El deporte. De fútbol. Entonces, el periodista incluye una palabra. Esta es una metáfora, obviamente, ¿no? En este contexto. Gambetea el impeachment, es decir, lo esquiva, pero no el descontento popular. ¿Cuál es la relación del título con la foto? El descontento sería. Si el pueblo no está de acuerdo. Bien, de que el pueblo no está de acuerdo. ¿Y por qué me doy cuenta que el pueblo no está de acuerdo? Por la foto. Porque están Por la marcha. protestando. Por la relación de lo que dice Porque están haciendo el piquete. título con la imagen. Protesta. Por la manifestación de la gente. Bien, manifestación de la gente, protesta. Muchas personas, muchas banderas, pancartas, Están carteles. marchando por lo que corresponde, vendría a ser. Bien. Podría ser que la imagen está respaldando lo que dice el texto ahí. Está respaldando la información que da el periodista. Sí. Claro, eso dije yo. Y la bandera de Brasil acá tiene unas manos pintadas de rojo. Porque es el color que los representa. No, yo creo Profe. que vendría a Por representar muerte. más gente caída, ¿no? Sí. En la remera Los roja dice representa a ellos también, no solo su color, sino que son las marcas que dejan ellos o que hubo anteriores a ellos. profe, en la remera roja dice que Volta a Lula, capaz quieren su regreso. Claro, pero miren que la bandera es la que está pintada con manos. Manos está pintada así. Como representa algo que están reclamando. Pero no sé qué puede ser. Es decir, acá ya aparece todo un contexto, ¿verdad?, de lo que está pasando en Brasil. Hay gente que reclama justicia también por las manos que Bien. están ahí. Reclamos respecto de lo que es la pandemia. Sí, eso ya es una noticia, no sería una noticia actual, ¿no? Sí, 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 sí. Podría ser por las muertes de Brasil que están manchadas con las manos con sangre, algo así. Bien, El reclamo. sí, el descontento popular que dice acá. Y acá dice, aparece el nombre de Lula, evidentemente, son personas en línea con el expresidente, ¿verdad? Sí, tiene que ver con la política. Sí. Sí, por ahí estaba buscando la palabra en inglés y es el proceso de destitución. Exactamente. De destitución. De destitución. Bien. Juicio político, digamos, perfecto. Bueno, fíjense de qué manera estamos leyendo, interpretando los textos a partir de lo que nos muestran, bueno, lo que yo, digamos, incluí acá en las filminas. A ver este otro. El plantel de Scaloni volvió a entrenarse pensando en Ecuador. Una Copa noticia América. deportiva. Pensando en Ecuador. Pensando Ecuador, el país Ecuador.
En el Sí. partido. La selección. La En el selección de Ecuador. Selección Que lo Ecuador. pone, porque Referido nosotros al equipo de sabemos que es fútbol. el equipo de Ecuador. Bien, en la selección de Ecuador. Fíjense que el periodista no escribió en ningún momento pensando en la selección ecuatoriana o en la selección de Ecuador. Escribió Ecuador. Claro, porque como que ya da por hecho que se sabe. Claro, porque esa noticia debe estar en la sección deporte justamente, y bueno, seguramente el editor o el escritor que escribió esa noticia habrá dicho, bueno, está en sección deportes, me imaginaría que la gente va a pensar que se refiere a Ecuador como la selección de Ecuador. Exacto. Por el Más- contexto, Está hablando Más de la precis- Copa. porque el contexto deportivo. Sí, Más precisamente porque ahí dice Copa América primero y 2 puntos y ahí se entiende que es por el campeonato de la Copa América. sí. Lo que está arriba es la volanta y este es el título. La selección argentina regresó y trabajó liviano en Ezeiza. ¿Qué significa trabajó liviano en Ezeiza? ¿Cómo lo interpretan? Que entrenó Entrenaron. despacito, digamos. Trabajo de recuperación. Que entrenó a baja intensidad. No tanto esfuerzo. Ajá. Un entrenamiento con poco esfuerzo. Entrenamiento regenerativo. Que no Bien. tuvo exigencia. ¿Cómo, Samuel? Que no tuvo exigencia el entrenamiento. Perfecto. Un trabajo liviano, un trabajo que no tuvo exigencia. Y acá abajo, bueno, está la foto del jugador, Ángel Correa, y dice el epígrafe: Ángel Correa fue uno de los que brilló ante Bolivia. ¿Cómo interpretan el verbo brilló? Que jugó jugó bien. bien con los jugadores. Que tuvo un buen partido. Que tuvo un buen partido, profe. Que tuvo un buen jugó bien. Que partido. se destacó. Que se destacó. Que se lució, profe. Bien. Tuvo un buen rendimiento. Que tuvo buen rendimiento. Sería que Que fue útil. nombró. Ujú. Bien. Bueno, miren, fíjense, si en una noticia, en la tapa de un libro, todo lo que estamos conversando es necesario para poder entender, a ver, ¿por qué será que dice trabajó liviano? Que brilló. Es decir, lo mismo en la otra noticia, Bolsonaro gambetea al impeachment, pero tal cosa. Imagínense cuando hay que leer, sentarse a leer para estudiar un texto de una materia, un texto específico de una asignatura, un texto técnico. ¿Cuánto más implica el esfuerzo de parte de quien lo va a leer? Entonces, no hay dos maneras iguales de leer, ni dos maneras iguales de escribir, en ningún ámbito, tampoco en el ámbito académico. A ver. Y acá tengo este otro. Esta es la tapa del libro del cual ustedes tienen el material para estudiar. Y ahí vemos el nombre de la autora, ¿puede ser? Paula Sí, Camino. exacto. Está el título que dice escribir, leer y aprender en la universidad. Ujú. Y después un subtítulo que dice una introducción a la alfabetización académica. Exacto. De vuelta, la palabra introducción me da idea de qué, de que la autora Nos da No, una brinda noción referida a lo que va a ser la alfabetización académica, una Exacto. idea de lo que va a ser la alfabetización académica. Sí, Que se va a Un tratar de la conocimiento materia. básico sería. sí, bien. Ideas, nociones básicas respecto de lo que es.
la alfabetización académica. Bueno, bien. Bueno, y este otro es un poco más exigente. Las habilidades motrices. Por ejemplo, si miramos el título solamente, se nos está haciendo la hora ya de la clase. Aprendizaje motor. Conociendo Se el ve cuerpo. que es sobre, digamos, algo de anatomía o Sí. o sea, algo del cuerpo humano, porque dice la coordinación y equilibrio, aprendizaje motor. Ujú. ¿Tiene que ver Bien. con los movimientos del cuerpo? Sí. Sí, Habilidades con los motrices movimientos básicos. básicas. Claro, esta debe ser la introducción de lo que leímos anteriormente, ¿o no? No, este es otro texto. Un texto específico de la materia, creo que es, uno de los profesores me pasó este texto de gimnasia. Puede ser que te está hablando de lo que serían las habilidades básicas que tenemos. Sí, a O los sea, por movimientos, ejemplo, los movimientos básicos del cuerpo. porque después dice que usa las palabras de destrezas y usa algunas acciones como golpear, rodear, patinar, las habilidades motrices, los movimientos serían sí, del cuerpo. Bien. Este texto ya es un texto que uno tiene que sentarse, primero entender qué es una habilidad motriz básica y por qué aparece coordinación y equilibrio acá. Es decir, un texto técnico requiere otro tipo de actitud para leer este texto. No es lo mismo que leer una noticia. Se ve que es como un tipo, una pequeña introducción a lo que sería todo, sobre todo las motrices, coordinación y equilibrio, porque Sí. dice el resumen ahí. Ujú. Le brinda al lector justamente una introducción breve, un resumen de lo que va a ser el texto. Y acá pone palabras clave, como para ordenarme, digamos. Y aparecen términos muy técnicos. Bueno, distintas maneras de leer, distintas maneras de interpretar, dependiendo el contexto en el que estoy. Bueno, es decir, fueron varios ejemplos que estuvimos viendo. Entonces, diversidad de temas, clases de texto, vimos una noticia, vimos una tapa de un libro, un resumen de un tema específico, técnico, propósitos, destinatarios. Dice Carlino, todo esto plantea nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir. Esta idea la autora la reitera cada tanto. Siempre estamos en actitud de aprendizaje constante. A ver. Por eso dice, se ha comenzado a hablar en plural de las alfabetizaciones. No hay una alfabetización. ¿Por qué? Porque hay distintas culturas en torno de lo escrito. Si miramos acá, periodismo, publicidad, poesía, novelas, algo de lo que ya estuvimos comentando. Son ámbitos de trabajo, ámbitos de estudio, ámbitos en lo que escriben de una manera muy distinta al otro. Por ejemplo, novelas. Yo puedo tener novelas para chicos, novelas para adultos, novelas para niños de jardín de infantes, para primaria, cuentos.
Es decir, cada uno de estos ejemplos que tengo acá son distintas culturas, distintas maneras de escribir. Y obviamente implican distintas maneras para leer. Dentro de este conjunto de alfabetizaciones, la cultura académica, dice Carlino, es una más. La cultura académica, en el contexto nuestro, es concretamente educación física, y cada una de las materias que ustedes van a tener que cursar. Estaba viendo que dice que la palabra con la cultura académica, el problema es la cultura académica, es que tampoco es homogénea. Sería que dice que no es única, sino que viene de muchas culturas. Exactamente. Exactamente. Hoy, al comenzar la clase, yo les decía, ustedes van a leer de una manera los textos de pedagogía, de otra manera los textos de psicología educacional, de otra manera la gimnasia y su enseñanza, y así, con cada una de las asignaturas. Es una cultura muy compleja. No es homogénea, es decir, no hay dos maneras iguales de leer y escribir. ¿Por qué? Este recuadro que está pintado en amarillo acá. Van a buscar información, van a elaborar, van a comunicar conocimiento de una manera distinta en cada una de las asignaturas. Bueno, son las 4 y nos quedamos hasta en todo caso después lo vemos. ¿Tienen un tiempito más? ¿2 minutitos más? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. bien. A ver acá, miremos esto, ya estamos cerrando con la clase. Dice Carlino, a mi juicio, el concepto de alfabetización académica, el concepto, es el tema de nuestra clase de hoy. Resulta productivo, pero también arriesgado. A la autora le parece una buena idea plantear este tema de la alfabetización académica en el ámbito académico superior. Dice, es productivo, y pone dos ideas. Permite pensar el problema de forma novedosa y permite o favorece la investigación, la transformación de las prácticas de lectura y escritura, etc. Si volvemos a mirar la frase acá, dice, es productivo, pero también arriesgado. El conector pero en esta frase, y siempre, lo que está después del conector pero, es lo más importante de la idea. En este caso, Carlino lo que nos está diciendo a nosotros los lectores es, mirá, para mí está bueno, es productivo, pero lo que nos quiere es llamar la atención, resaltar la idea, que también es arriesgado. ¿Y por qué es arriesgado? Acá tenemos la respuesta. Que solamente sea un nuevo nombre que sirva solo para cambiar la fachada de lo que hacemos en clase. Es decir, está todo bien, todo muy lindo, pero depende de cada uno de los docentes que enseñemos a leer y a escribir los textos de nuestras materias. Entonces va a dejar de ser una fachada, va a dejar de ser arriesgado y va a ser productivo. Es decir, realmente como docentes vamos a ayudar a los estudiantes a aprender a leer en la cultura de cada una de las materias. Bueno, y por último termina con esto. ¿Qué es alfabetizar académicamente?
¿Alguien quiere leer lo que está escrito acá en esta columna del qué es? Yo leo. Bueno, Que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la cultura de la disciplina que enseña. ujú. Esta es una metáfora acá. ¿Por qué es una metáfora? Porque dice, habla de abrir las puertas de la cultura de la disciplina que enseña. ¿Entienden lo que dice el autor acá? Sí. Sí, profe. Que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la cultura de la disciplina que enseña. Como que a incorporar nuevas cosas, por más que ellos tengan su conocimiento, a adquirir más sobre otros lugares o otro tipo de conocimiento que sea de otro tipo de otras personas. Sí. Así lo entendí yo. Ujú. Cada una de las cátedras, es decir, cada una de las materias, cada una de las asignaturas, esté dispuesta a abrir las puertas, es decir, que cada docente estemos dispuestos a qué? A Al mostrar. cambio. Sí. ¿Cómo? Disculpe, al cambio. Mm. Que estoy dispuesta a que todo el tiempo está cambiando. Ujú. Bien. Es decir, que cada docente enseñe, muestre de qué manera se lee y se escribe en esa materia. Profe, me tengo que ir. Sí. ¿Sería que enseñe su contenido, Decía. profe? Exacto. Que enseñe cómo se lee este texto, cómo se lee este dibujo, cómo se lee este autor. El lenguaje de la materia, ¿verdad? Sí, el lenguaje de la materia. ¿De qué manera se estudia el deporte, por ejemplo, handball? ¿De qué manera voy a estudiar fútbol? ¿De qué manera voy a estudiar gimnasia? Digo, la materia gimnasia, a eso me refiero. Practicando. ¿Cómo? Practicando. Sí. Por ejemplo. Y ahí practicando significa que el cuerpo va a estar involucrado. Yo puedo practicar lectura, por ejemplo, pero no necesariamente me voy a mover. Bueno. Y esto los dejo que ustedes después lo lean. ¿Qué no es alfabetizar académicamente? Y después lo conversamos. Profe, disculpe una pregunta. Haga. ¿El foro solamente lo tienen que completar los alumnos que no estuvieron presentes en la clase, los que estuvimos presentes no lo completamos? Exactamente. Genial, gracias. Profe. Así que bueno, terminó la clase. Profe. Al finalizar van a encontrar esto como un resumen de ayuda para ustedes. Sí, Profe. Muchas gracias. ¿La filmina esta se va a subir al aula, profe? Sí. Quería consultarle, cuando entré a los archivos y vi esto, decían, eran como actividades, ¿eso hay que hacer o es solo para lectura?